Hola, buenos días. Hoy estamos acá para hablar sobre las teorías del aprendizaje. Me voy a permitir hacer una disertación, un conversatorio en relación a el aprendizaje humanizado, ya que soy de las que cree que el aprendizaje hoy día debe ir de la mano con las aptitudes, el conocimiento innato del estudiante. No solamente en ese aprendizaje al que estábamos acostumbrados o el que era el que estaba determinado hasta en los estándares educativos de nuestra nación, como el, el aprendizaje positivista, que todo era lineal, que era el estudiante que tenía que seguir reglas, que tenía que seguir patrones, que debía cumplir con lo pautado por el profesor en cualquiera de los niveles. Y eso en algún momento creo yo que acarreó tal vez esa coartar pues el pensamiento crítico del estudiante, que ya de por sí en cualquier etapa que nosotros consigamos, sea en la etapa en que básica, en la etapa preescolar, en la etapa de los adultos, pues se desarrolla porque venimos adquiriendo conocimientos en nuestra vida. Y por lo cual me permito pues hacer una disertación en relación al aprendizaje humanista, porque me identifico con él, porque creo que es el que es más importante, sobre todo hoy día con el tema estudiantil, en cualquiera de los niveles, sobre todo en el nivel de bachillerato, que pienso que los estudiantes están en esta etapa de la adolescencia, del definir sus identidades. Entonces los profesores deberían de aprovechar esta herramienta a su favor y no en contra, porque entonces hay muchos aportes que podemos conseguir y que podemos utilizar tanto para el estudiante como para nosotros como profesores. Desarrollamos y decimos que las teorías del aprendizaje son herramientas que van a ayudar a comprender, predecir y controlar el comportamiento de los seres humanos. Es más, también nos permite hasta predecir hoy día el comportamiento de los animales. Si hoy tenemos mascotas en nuestro hogar que nosotros decimos que casi que hablan, pues entonces es esa herramienta que tiene en este caso el alumno, la persona que se está desarrollando, que le va a permitir adquirir un conocimiento, pero hacerlo una herramienta también para su beneficio. Y eso es lo que se enfoca el aprendizaje humanista. Entonces, desarrollar hoy día el enfoque educativo que promueva el desarrollo integral del estudiante, de las personas, tomando en cuenta su potencial, su autonomía, el conocimiento innato que tienen. Lo hace un proceso transformador y liberador, porque construye en el proceso de aprendizaje también las herramientas que van a brindar el bienestar personal, profesional, educativo de ese estudiante, que el día de mañana no solamente será estudiante, será un profesional, será un padre de familia, una madre de familia. Entonces, adquirir o aprender humanizadamente creo que debería ser el enfoque hoy en día de la educación, o por lo menos que sea un otro elemento involucrado, porque si bien es cierto que hay programas educativos que deben cumplir, hay currículos que se deben de cumplir, llevar a cabo, no es menos cierto que hoy día escuchar a todos los alumnos de manera individual, de manera grupal, es importante para que yo considero el fin de la educación cumpla, no solamente con que aprendan los temas específicos, las materias indicadas, sino que los sensibilicen para entender que la educación, el estudiar, el comprender, se va a convertir en una herramienta que te va a permitir ser un ciudadano dentro del mundo donde se desarrolle, con capacidades que van a poder brindarle alternativas personales y alternativas en el medio donde se desarrolla. El aprendizaje humanista dice que se considera que los estudiantes son seres únicos, tienen iniciativa, tienen un potencial que va a ayudar a resolver los problemas que se les plantean. En la educación, aparte de que tenemos allí un profesor que nos educa, que nos enseña, pues hoy en día también nos dice, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Es más, hasta el tema de los planes de evaluación hoy en día ha cambiado. Los profesores lo presentan, pero el profesor lo consulta. Le dice al alumno, al grupo, le dice, bueno, ustedes están de acuerdo, tienen algún aporte, tienen algo que decir, tienen algo, están de acuerdo, tienen algo que agregar. Entonces, el aprendizaje humanista, que ya que toma en cuenta el desarrollo del individuo, del estudiante, toma en cuenta pues las características, las capacidades críticas, creativas y reflexivas del estudiante, también va a permitir que evolucione este proceso educativo y que vaya de la mano junto con el profesor. Y fomentando pues el desarrollo de las capacidades de los individuos, sean individual o sea en grupo,
porque dependiendo de la necesidad, porque eso es una de las cosas del aprendizaje humanista, se basa en utilizar la educación como una herramienta para el desarrollo del estudiante y que busque un beneficio propio. O sea, que esa herramienta lo ayude a desarrollarse fácilmente en donde se desarrolla, en el área que se desarrolle. Ya decíamos que sea personal, sea profesional, sea familiar, sea educativo. Entonces eso es una de las características fundamentales. Utilizar el aprendizaje como una herramienta que me permita a mí, como estudiante, sacar el mejor beneficio de esa herramienta que estoy obteniendo, pero que yo también adecuo a mis necesidades, a mis capacidades y a la manera en como yo veo el aprendizaje que en ese momento yo esté o el estudiante esté desarrollando, esté enfocado. Busca como uno de los puntos principales que las personas sean útiles por sí mismas y para los demás, ¿verdad? En donde también pues va a desarrollar o va a permitir desarrollar los aspectos éticos, sociales, emocionales del individuo. Y como repito, soy fiel creyente de que el aprendizaje, con tantos cambios que se han dado en la sociedad, debe ser humanizado, romper patrones, romper reglas, esquemas que estaban ya destinadas, porque encajonaban a los estudiantes. Era una línea que no solamente seguíamos desde el ámbito educativo, sino desde el ámbito personal. Los padres te desarrollaban una línea de aprendizaje, de conducta. Te decían, bueno, vas a estudiar, que vas a ser abogado, pues porque la familia ha sido abogado, pero sin tomar en cuenta que tal vez el individuo tiene dotes artísticos, tiene dotes creativos, entonces se dejaba lo humano, la humanización de lado para simplemente seguir reglas y patrones. Y eso, pues, si hoy día vemos el desarrollo, creó buenos profesionales, creó buenos proveedores de hogares, pero muy rectos, muy lineales, y hoy en día la sociedad se ha transformado. Y es algo increíble que un muchacho de 16 años no es lo mismo que un muchacho anteriormente de esa edad, que ya, como veníamos diciendo, tiene una conducta ya definida sino que hoy en día ellos te dicen, yo voy a definir, yo voy a más o menos intervenir, esta es mi idea, este es mi pensamiento. Y el aprendizaje humanista pues va enfocado en esas cosas, en tomar en cuenta el conocimiento que viene también nato del estudiante. También en los adultos, vemos en la educación andragógica que en la experiencia de vida, vemos muchos adultos que están estudiando por primera vez, que por razones que solamente cada quien conoce, pues no tuvo la oportunidad. Vemos hoy día que se le da la oportunidad a los adultos de estudiar, de desarrollarse profesionalmente. Entonces, qué mayor que esa experiencia de vida que les hace tener un aporte más real sobre la educación que están adquiriendo, pero también sobre lo que ellos opinan y sobre lo que a ellos les parece correcto. Es importante para ello entonces mencionar que el ambiente, en este caso, que se le proporcione al estudiante, a los estudiantes, debe ser un ambiente que les permita sentirse seguros y acogidos, que se sientan libres para poder desarrollar sus ideas, para poder expresar sus opiniones. Debe ser un ambiente en donde uno de los pilares fundamentales sea el permitir la participación del alumno, ¿verdad? Que socialice, pero además de socializar, se responsabilice de sus opiniones, de sus acciones, de sus intervenciones. ¿Cuál es la desventaja si lo vemos de esta manera? Pues que cuando estamos en un medio de un aprendizaje formal, en una institución, sea una universidad, sea un liceo, sea un colegio, pues tal vez vamos a vernos un poco limitados con el tiempo, porque cuando nosotros decidimos exponer nuestras ideas de manera libre, pues se desarrollan tantas ideas, el ser humano tiende a desarrollar tantas ideas, tantas opiniones, tantas maneras de resolver un problema, de dar una opinión, de conversar, de debatir, que a veces el tiempo pudiera ser corto. Entonces ya nosotros como docentes, pues enfocándonos, si nos enfocamos en este tipo de aprendizaje, pues debemos tal vez hacer la programación para no coartar a esta persona, a este estudiante que se está manifestando, que se está desarrollando libremente, y no coartarlo de repente, porque digo, bueno, el tiempo es de 1 hora, es de 2 horas. Entonces yo creo que también debemos expandir pues la manera como desarrollamos las clases, tal vez crear oportunidades al aire libre, crear o proponer actividades fuera de los salones de clase que permita que el individuo, el estudiante en este caso, se desarrolle plenamente.
y no se coarte, no sea objeto de decir, bueno, mira, tienes este tiempo, como era anteriormente en el proceso positivista. O sea, tienes 10 minutos, tienes 15 minutos, hoy en día hay que seguir reglas, hay que seguir patrones, pero como el aprendizaje humanista se enfoca en eso, en el potencial, en la creatividad, en la emoción, en este caso del estudiante, que genera un feedback entre estudiante, alumno, profesor, yo creo que uno de los puntos más importantes que nosotros como profesores, como docentes, como personas que enseñan, debemos desarrollar es esas herramientas también que nos permitan el tiempo que disponemos para ese proceso de aprendizaje-enseñanza se adapte a este tipo de proceso que sea generador de libertad, sea generador de pensamiento, que fluya. Entonces creo que es importante enfocarnos, ¿verdad?, en el tema de establecer espacios y momentos que propicien este tipo de educación. ¿Cuál es una de las características principales pienso yo que debe ser para el profesor, el docente, que se enfoca en este tipo de aprendizaje? Pues estudiar un poco de psicología, saber un poco del comportamiento y de la conducta humana, porque, vuelvo y repito, va a ayudar a definir el tipo de herramienta a utilizar, el tiempo, el espacio que sea necesario. O sea, a nosotros como docentes nos va a permitir adaptarnos o buscar la manera de adaptarnos para los que creemos en ese aprendizaje humanista, desarrollar, para ayudar a ese estudiante que tenemos en nuestras manos a que se moldee con los lineamientos, el conocimiento, los procedimientos que nosotros como profesores podemos desarrollar, y aunado o de la mano con el conocimiento, el pensamiento, la seguridad del estudiante, su potencial, lo que cree. Cuando estudiamos el aprendizaje humanista ya propiamente dicho, ya con más exactitud, pues vemos y conseguimos algunos exponentes principales, como lo fueron Abraham Maslow, que es considerado el padre de la psicología humanista. Él determinó, o él destacó, que más o menos en los años 60, 70, decía que la persona humana era el sujeto con un estado de conciencia libre y racional, y que eso debía ser aprovechado para el desarrollo del estudiante, del individuo que está captando el conocimiento. Que la educación es el medio o es el proceso intencional que implica la comprensión, la afirmación y la transformación del individuo dentro del mundo y el sujeto. O sea, interrelacionar la circunstancia del individuo, del estudiante y el medio en el que se desarrolla, y obtener de ello lo mejor para que ese profesional sea el mejor, porque envuelve su realidad con los cánones ya establecidos, y de allí se generan herramientas que son a favor o positivas para el estudiante. Enfatizó que la libertad y la anatomía la libertad y la autonomía del estudiante es sumamente importante para que pueda desarrollar su creencia de la mano de los conocimientos. Establece que hay que conectar la capacidad de aprender con las necesidades del sujeto, y que ese conocimiento que es parte del estudiante, pues el resultado sea de utilidad para el mismo estudiante. Entonces lo jerarquiza. Primero, la concepción, persona humana, el sujeto dotado de conciencia. La educación, el proceso intencional, el medio por el cual el estudiante capta el conocimiento, pero también aporta, une el conocimiento racional o el ya determinado con el razonamiento empírico que trae el estudiante, y enfatiza que esa libertad de conocer, de aprender, no solamente te va a permitir desarrollar mejor la carrera o la profesión, porque ya que en este caso estamos hablando de educación, queremos conseguir, sino que es importante, y creo que una de las cosas donde se hace prioridad, que este conocimiento siempre sea de utilidad para el estudiante, que sea una herramienta que lo ayude dentro de la sociedad a obtener mejores resultados cuando se desarrolle o quiera obtener un objetivo. También, y así a su vez también conseguimos a Carl Rogers, que dice, que también era un destacado psicólogo humanista, que destacó la importancia de la experiencia personal en el aprendizaje, y subrayó que una de las herramientas más importantes, o una de las
característica más importante que nosotros como docentes debemos tomar en cuenta es ver o ser empáticos y tener congruencia en el mensaje que nosotros dirigimos a nuestros estudiantes, para que, vuelvo y repito, se desarrollen las herramientas educativas más importantes para el estudiante, pero que también sean de su utilidad. Si nosotros hacemos un análisis, vuelvo y repito, de cómo nosotros, por lo menos en nuestra época, veníamos desarrollando el sistema educativo, vemos que hoy día hay procesos que ya no se adaptan a la realidad del estudiante, en cualquiera de los ámbitos. Si nosotros observamos los procesos educativos tal vez en otros países, en donde, por ejemplo, desarrollan granjas de cultivos, hortalizas, huertos, y ponen al estudiante desde pequeño a desarrollar actividades, primero que hacen un análisis, te hacen un estudio, bueno, vamos a ver cuál es la capacidad de este estudiante, qué le gusta, con qué se identifica, con qué vemos que se desarrolla mejor, con qué fluye mejor. Entonces, y son direccionados hacia esas escuelas. Tienen departamentos, secciones, donde dice, bueno, este niño es bueno pintando, pues bueno, vamos a enviarlo al departamento de arte, porque allí se va a desarrollar, va a derramar todo el potencial que tiene, y obviamente el resultado será positivo, y se estarán dando las herramientas a esa persona, a ese estudiante, para que se desarrolle en el ámbito con el que se identifica. Entonces logrará un aprendizaje exitoso, pero a su vez también va a lograr un aprendizaje que el día de mañana se convierta en el medio de desarrollo, en su medio de vida, que no solamente lo ayude en el ámbito económico, pues que eso no puede escapar de todo lo que estamos hablando, sino en el ámbito personal. Muchas veces las personas desarrollan carreras, realizan estudios que no están acorde a lo que realmente piensan, a lo que sienten, a sus capacidades, sino bueno, a un lineamiento ya preestablecido, sea por la sociedad, sea por la familia. Entonces, nosotros, esto lo analizo yo desde el punto de vista nuestro aquí en Venezuela, deberíamos de fomentar este tipo de estudio humanista, el estudio hasta social, el aprendizaje social, porque está más adaptado a la realidad y nos va a permitir hoy en día tener profesionales que son los necesarios. Muchas veces decimos, Dios mío, hay 1000 abogados, 1 millón de abogados, 3 millones de abogados, los necesitamos, son necesarios, claro que sí, yo soy abogado, pero tal vez hoy en día necesitamos otro tipo de profesional, por cómo se está desarrollando la sociedad, porque hoy en día los medios electrónicos están avanzando mucho, y yo en mi parte personal lo hablo desde mi experiencia como abogado que soy. Hay muchos procesos que hoy en día simplemente lo hacemos a través de una computadora, y no necesitamos ese abogado que te escriba, que te haga un documento, sino que tú mismo tienes las herramientas para llevar a cabo tus procesos legales. Por supuesto, hoy en día en Venezuela todavía necesitas la firma de un abogado, la asistencia de un abogado, pero si tú vas a un tribunal vas a ver los procesos automatizados, te vas a conseguir con las URD, que son la unidad de recepción de documentos, pero que también están automatizadas. Tú colocas un número de expediente e inmediatamente te aparece en una pantalla. Entonces, a eso me refiero con el aprendizaje humanista. Debemos hoy en día enfocar la necesidad de la sociedad, pero también la necesidad de tener profesionales enfocados en las necesidades que tiene la sociedad, y en eso consiste pues el estudio humanista, en determinar tanto para el individuo primeramente como para la sociedad, y eso va a repercutir en la sociedad, hacer análisis en los enfoques de los procesos de enseñanza. Eso es mi manera muy particular de ver estos procesos que estamos estudiando, que estamos desarrollando. Yo me permito ahorita hablar de un proceso de estudio, de posgrado que estoy llevando a cabo, estoy estudiando acá en la UPEL, y estos procedimientos, por ejemplo, estas clases online, vemos que se adaptan, pues, o sea, hoy en día hay tantas herramientas, y por lo menos hacer esta disertación me permite a mí desarrollar y exponer mi pensamiento analítico, crítico, que obviamente está siendo evaluado, pero me da la línea, me da la libertad. Hoy día vemos, por ejemplo, en este último módulo que tuvimos aquí en este diplomado, la libertad de nosotros poder disponer de nuestro tiempo y poder decirnos, bueno, ya te dimos la herramienta, ejecútala, adáptala de la mejor manera posible, y pudimos desarrollar ideas, pudimos exponer nuestras opiniones, pudimos hacer aportes en este módulo. Y qué mejor ejemplo del aprendizaje humanista que tuvimos un feedback con la profesora, con los alumnos, no solamente tocamos el tema que nos ocupaba,
sino que también ¿no? Tocamos temas personales, temas reflexivos, y todo fue un aporte y todos sacamos algo positivo, tanto en ese grupo que tuvimos aparte como en las clases que teníamos con los profesores. Y a eso me refiero, y cada uno dio un aporte, cada uno daba una idea, cada uno desde su punto de vista. Somos diferentes tipos de profesionales y a lo mejor, no a lo mejor, fue así, enfocamos nuestra opinión, enfocamos nuestros trabajos, enfocamos nuestras actividades desarrolladas desde nuestro punto de vista y obtuvimos lo mejor, porque nos dio la libertad creativa, nos dio la libertad de exponer nuestro pensamiento. Y yo vuelvo y repito, creo firmemente que la educación está obligada a ir hacia ese camino, no perdiendo los procesos ya establecidos, porque son una guía, es lo que nos permite a nosotros determinar, bueno, voy a desarrollar el tema del lenguaje, las herramientas básicas, principales, ortografía, lectura, todas esas herramientas son necesarias, son la base. Sin ellas no podemos partir, no podemos enfocarnos en decir, bueno, porque no podemos dar la educación, desarrollar un tema, sea en ámbito educativo, sea en ámbito personal, sin saber de qué estamos hablando. Pero partiendo de esas herramientas, de esa base que nos dan, nos han permitido desarrollarnos, y vuelvo y repito, qué mejor que hablar ahorita de este último módulo, que nos permitió a todos los que conformamos este componente docente, con nuestras opiniones, con nuestras ideas, adquirir el conocimiento dado, pero personalizado. Aquí en este diplomado vimos personas que trabajan la parte personal, la parte científica, la parte del lenguaje, y todos la parte legal, y todos seguimos los mismos patrones, cumplimos las mismas actividades, pero estoy segura de que cuando usted esté haciendo estas evaluaciones, pues con su experiencia va a poder ver, pues bueno, sí, cada uno tiene un potencial, cada uno pues desarrolló su línea de trabajo enfocado a su profesión, a su beneficio, que es la base fundamental del aprendizaje humanista. Verificar, o sea, tomar en cuenta los conocimientos del estudiante, que la educación sea la herramienta del procedimiento por medio del cual el estudiante desarrolle su potencial, que al final será una herramienta que va a construir para lograr sus objetivos. De la manera humanista, ¿qué quiere decir? Que no somos automáticos, sino que también este aprendizaje nos va a enseñar a intuir, a ver, a conocer, y tal vez nuestra respuesta, que anteriormente era automática, era, por lo menos en mi caso que es legal, por lo menos un divorcio, el 185A, que era la persona, entonces la ley me dice a mí, el Código Civil me establece que es cuando las personas están separadas por más de 5 años, y hay una separación de hecho, y ya iba pero tenía que ir al tribunal con las dos personas, firmar el documento, y debían estar de acuerdo las dos personas. Entonces, por lo menos en los casos de la vida real, yo me daba cuenta que a lo mejor una de las dos partes quería ya el divorcio, pero la otra se oponía, y los tribunales se ceñían a la ley y te decían, no, pero es que si no vienen los dos juntos a firmar, no se puede dar. Pero hoy en día vimos un avance, vemos el divorcio por desafecto, es aquel mediante el cual la persona manifiesta su voluntad de ya no querer estar en pareja, y pues simplemente unilateralmente decide el divorcio y sale. Entonces, pongo de ejemplo en mi materia, pues ese avance, ese desarrollo que toca la humanidad del individuo. Dice, porque sabemos que el derecho nace, mi carrera nace pues desde la vida, desde el desarrollo de la sociedad, y de que esa sociedad se va expandiendo, creciendo, desarrollando, y como formamos individuos, formamos sociedades, pues se crean las leyes para regularlas, porque si no viviéramos en anarquía. Pero también ella se transforma, o sea, la ley se transforma. ¿Por qué se transforma? Porque observa el comportamiento humano, el comportamiento de la sociedad. Y qué mejor ejemplo que del divorcio, que no es lo que se busca, porque la familia es el pilar fundamental de la sociedad, pero y la ley así lo tomaba en cuenta. Te decía, dígame el matrimonio, el divorcio forzoso. Te ponía 3 audiencias entre 45 días hábiles para convencer a la persona de que no te debe divorciar, porque el matrimonio está concebido como un contrato en la ley. No. Ya hoy en día dice, no, disculpa, los seres humanos no podemos estar obligados a estar con una persona con la que no tengamos una conexión. Entonces, eso, del 185A pasamos a el
divorcio por desafecto, en donde la persona unilateralmente se puede expresar y decir, mira, ya no quiero más, y la ley así lo permitió. Hubo un cambio, y fue un cambio social y humanista, porque el legislador observó el comportamiento de la sociedad y sobre eso legisló. Entonces, en conclusión, yo creo que mi pensamiento hoy día, cuando vaya a desarrollar pues de clases, que es mi objetivo, me voy a enfocar por este tema, este aprendizaje, porque creo que es un ganar-ganar. Y aquí vamos a conseguir que no solamente va a ganar el estudiante, que él es el protagonista, sino que también va a ganar el docente, porque va a permitir conocer a ese estudiante de una manera personal, y el docente le va a dar las herramientas para que desarrolle, y el docente va a evaluar. Ojo, hará las correcciones que son necesarias, hará la crítica constructiva que sea necesaria, porque es un proceso de aprendizaje y así debe ser, pero será más flexible. Como podemos hablar con mucha propiedad, o yo puedo hablar con mucha propiedad de este último módulo de nosotros de la UPEL, que nos permitió, nos liberó y nos permitió desarrollarnos en nuestro tiempo, con nuestras capacidades, y yo creo que, sin temor a equivocarme, fue uno de los módulos mejor desarrollados. Tuvimos nuestros tema con el tiempo, pero esa libertad creo que te hace más responsable y te hace tener mayor compromiso. Entonces, bueno, cierro mi exposición con que para mí el aprendizaje humanista debe ser la meta de nuestra educación en Venezuela, como ya vemos en otras partes del mundo se ha venido desarrollando, y que si nosotros seamos partícipes de eso, creo que es un logro, no solamente para nosotros como individuos y profesionales, sino como también padres, madres, docentes. Es una herramienta educativa o un aprendizaje muy estrecho ligado a la sociedad, y creo que siempre vamos a obtener los mejores resultados. Pues bueno, espero que esta disertación haya aclarado pues el tema que quería desarrollar, y pues bueno, nada, murra por el aprendizaje humanista, que es con el que me identifico.